Hola, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Catalina de Aragón y Ana Bolena, rivales por un rey. Segunda parte. En nuestro capítulo anterior, conocimos a estas dos mujeres que rivalizaban de alguna forma por el rey de Inglaterra, Enrique VIII. Catalina de Aragón, una princesa española criada para ser reina, educada para ser reina, que fue destinada a casarse con el príncipe de Gales, el príncipe heredero de la corona inglesa, Arturo Tudor. Se casa con él y a los 6 meses queda viuda. Y por intereses de su padre y de su suegro, y por supuesto porque ella desea ser reina, para eso nació, la destinan a casarse con su cuñado, el hermano de su esposo muerto, Enrique. Y con el tiempo, pues lo conseguirá. Casará con Enrique, que se convertirá al morir su padre en Enrique VIII. Mientras Catalina va ganándose el amor de su pueblo y va perdiendo el amor de su marido porque no puede tener hijos, Ana Bolena es una joven de origen noble, cuyo padre la envía a criarse y educarse en las cortes de Flandes y de Francia, para cultivar su interesante personalidad, volverse pues más culta y para adquirir las herramientas que la ayudarán a moverse en los entornos cortesanos: astucia, encanto, ingenio y un toque de desinhibida coquetería. Ana vivirá en esas cortes dos experiencias que le servirán en el futuro. Por un lado, el ejemplo de Margarita de Austria, gobernadora de Flandes, una mujer con autoridad reconocida internacionalmente, con mucha fuerza, con mucho poder, que le servirá a Ana de ejemplo para su desempeño posterior en la política inglesa. La otra experiencia la vivió en Francia, en la corte de Francisco I. Allí conoció y se dejó cautivar por las ideas protestantes que en ese momento estaban en el país y que, sobre todo, entendidas y vividas, como las estaba viviendo la hermana del rey Francisco I de Francia, la reina de Navarra, Margarita de Angulema. A fines de 1521, el padre de Ana, Tomás Bolena, la requiere de regreso en su país. La requiere en Inglaterra porque pretende casarla con su primo de origen irlandés, James Butler, que era el heredero del condado de Ormond. Finalmente, este matrimonio no se lleva a cabo, no se sabe bien por qué, quizá por reticencias de la misma Ana. El caso es que en 1522, Ana está en la corte inglesa como dama de compañía de Catalina de Aragón. Y allí está también su hermana María, María Bolena, que también es dama de la reina, pero igualmente es amante del rey Enrique. María había estado en la corte de Francia, en la corte de Claudia de Francia, junto a Ana, y había sido amante del rey Francisco I. Y bueno, parece ser que eso fue lo que hizo que su padre, Tomás Bolena, y el duque de Norfolk, su tío, Thomas Howard, la trajeran a la corte inglesa para que con sus artes amatorias, con su experiencia, se conquistara al rey Enrique para convertirse en su amante y beneficiar de esa manera a su familia. Bueno, pues en la corte inglesa, Ana atrae las miradas por su elegancia, por su desenvolvimiento, por sus conducta afrancesada, porque todo lo francés causaba sensación en Inglaterra. Ana es una belleza exótica, es muy diferente a las damas inglesas. Ella es de baja estatura, de tez morena, cabello oscuro, ojos negros, cuello largo, pero quizá lo más atractivo de ella es su fuerte personalidad. Es una mujer apasionada, alegre, ingeniosa, pero también obstinada e impulsiva.
Esto hace que, pues, muchos caballeros se fijen en ella, la empiecen a cortejar, entre ellos, por ejemplo, el poeta Thomas Wyatt. Pero Ana pone sus ojos más bien en un noble, Henry Percy, que en ese momento era paje en la casa del cardenal Wolsey. Recuerden ustedes que el cardenal Wolsey es el Lord Canciller de Enrique VIII. Es este personaje que ha llegado a ser prácticamente su primer ministro, el hombre de todas sus confianzas y gran enemigo de Catalina de Aragón. Bueno, pues resulta que los amores de Henry Percy y Ana Bolena avanzan y terminan comprometiéndose en secreto en la primavera de 1523. El problema es que Wolsey se entera. Acuérdense que el muchacho se desempeña como paje en su casa y bueno, inmediatamente corta el amor de los amoríos de estos muchachos, notificando al padre de Percy que es lo que está haciendo su hijo, sabiendo que el padre lo tiene destinado a casarse con una dama de mayor alcurnia y entonces pues de inmediato se lo lleva a sus propiedades. Y pues el amorío termina y Ana no se lo va a perdonar a Wolsey y se lo va a hacer pagar. Bueno, es difícil saber cuándo Enrique VIII se fijó en Ana Bolena. Desde luego había terminado su relación con su hermana María. Algunos estudiosos opinan que en realidad fue una estratagema nuevamente de su familia, de su tío, el duque de Norfolk y de Tomás Bolena, para poner a Ana en el punto de mira del rey para que sustituyera a María como amante de este. O quizá fue por voluntad de ella misma, porque ella era una mujer ambiciosa. El caso es que, eso sí, Ana es mucho más astuta y mucho más inteligente que su hermana y no está dispuesta a convertirse en un amante desechable. Se da cuenta, porque como digo es muy inteligente, que resistirse al cortejo del rey, que evadir sus escarceos amorosos, aviva su deseo por ella. Y entonces, pues empieza ya sea por consejo de su familia o ya sea porque ella misma así lo decide, se deja cortejar por Enrique, pero no le permite llegar a su lecho. Y empieza pues a insinuarle que solo llegará a él a través del matrimonio, solo casándose con ella. Pues para 1526 Enrique está perdidamente enamorado de la dama de su esposa. Y será esta obsesión por Ana, unida a los fracasos de Catalina por darle un hijo varón, lo que moverá a Enrique a solicitarle a su Lord Canciller Wolsey que acuda al Papa para solicitar la anulación de su matrimonio de 20 años con Catalina de Aragón. Para justificar esta anulación, tanto el ministro como el rey acuden a uno de los libros de la Biblia en el Antiguo Testamento, el libro del Levítico, que decía: si un hombre toma como esposa a la mujer de su hermano, cosa que es algo impuro, está condenado a no tener hijos. Curiosamente, no tomaron en cuenta que en otro libro de la Biblia, el Deuteronomio, dice: es deber ineludible de un hombre el casar con la esposa de un hermano muerto. Por supuesto, no les convenía fijarse en esta parte de la Biblia y, bueno, el Wolsey acude con esta solicitud al Papa, entonces Clemente VII. La decisión del Papa va a depender fundamentalmente de cómo está el estado de la política internacional en ese momento. Y es que para ese momento el hombre más poderoso de Europa, Carlos V, sobrino de Catalina, está estableciendo su hegemonía sobre Italia y está avanzando hacia los estados pontificios, avanza con sus ejércitos hacia Roma, hacia los territorios que eran del Papa, y de hecho es el año de 1527, los soldados mercenarios de Carlos V entran y saquean Roma, y bueno, hacen un verdadero destrozo en Roma, y obligan al Papa a encerrarse en el Castello de Sant'Angelo, en donde prácticamente queda prisionero de Carlos V, rehén de Carlos V. Pues ya se imaginarán que no iba a decidirse por anular el matrimonio de Catalina y Enrique cuando el sobrino de esta lo tiene prisionero. Entonces, pues evidentemente se niega a conceder la anulación del matrimonio. Complicaba las intenciones de Enrique también
la actitud de Catalina, porque Catalina estaba dispuesta a defender como fuera su posición, segura además del cariño del pueblo inglés que la adora y del apoyo de un buen sector de la corte. Hemos de decir que Catalina al principio pensó que Ana Bolena era una amante pasajera. El rey había tenido muchas amantes y ella, como había de alguna manera conservado su dignidad como reina, mirando hacia otra parte, fingiendo que no estaba enterada de las cosas, pero sabía bien que eran amantes de ocasión, que no eran algo permanente en la vida del rey. Por lo que se asombró y quedó verdaderamente impactada cuando se dio cuenta de que este nuevo foco de interés sexual de Enrique estaba amenazando su posición. ¿Cómo se dio cuenta de ello? Pues porque el mismo Enrique la confrontó para anunciarle que estaba dispuesto a anular su matrimonio porque él afirmaba que vivían en pecado, que tu matrimonio estaba maldito, estaba condenado y por eso no habían tenido hijos, porque vivían en pecado debido a que ella había conocido carnalmente a su hermano antes de yacer con él, antes de casarse con él, ¿no? Por supuesto, le dice que no hay problema, que le va a dar el título de princesa viuda, como viuda que es de su hermano, y que va a conservar todos los privilegios como princesa viuda que es, pero Catalina se niega en redondo. Y se niega en redondo porque sabe perfectamente que si acepta la disolución de su matrimonio, condena a su hija María, la hija que tiene con Enrique, a que sea declarada hija ilegítima y por tanto pierda totalmente la capacidad, más bien el derecho a heredar el trono de Inglaterra. Ella es princesa de Gales, pues le quitarían ese título y ya no heredaría el trono inglés. Entonces, defiende a capa y espada su virginidad. Acuérdense que les habían dado una dispensa papal para poder casarse a Enrique y a Catalina, basada en el hecho de que Catalina era doncella cuando se casó con Enrique porque nunca había tenido relaciones con su anterior esposo. Entonces ella va a defender a capa y espada su virginidad, su doncellez con respecto a Arturo cuando se casó con Enrique, ¿no? En pocas palabras, el divorcio que quería Enrique no va a ser ni rápido ni discreto. Wolsey mismo subestima a Catalina, no se había dado cuenta de lo resuelta, de lo firme que era esta mujer y que además contaba con el apoyo de Carlos V. Entonces la disolución tardará 6 años, le costará a Wolsey el puesto y cambiará la historia de Inglaterra. Durante el proceso, Catalina padeció mentiras indignas respecto a su comportamiento sexual, la vigilancia estrecha de sus movimientos, el espionaje de Wolsey, delegaciones y delegaciones del rey que la presionaban para que aceptara la disolución del matrimonio, un cada vez mayor aislamiento y alejamiento de la corte hasta terminar prácticamente prisionera en condiciones cada vez peores, la prohibición de ver a su hija, que vamos a ver qué es lo que más le dolió, y el ser sometida a un juicio injusto y vergonzoso en donde tuvo que ventilar su vida sexual para poder defender su posición como reina. Bueno, pues todo lo resistió, manteniendo su dignidad y segura del apoyo del pueblo, que la veía como una mártir víctima de las maquinaciones de la malvada Ana Bolena, la ramera del rey. Lo más duro para Catalina pues fue la separación de su hija. Enrique lo decide como una forma de castigar su obcecación, porque esto lo ve como una necedad de la reina, pero en realidad también en el fondo teme que su esposa pudiera, y estas son literal palabras de él, saltar al terreno fácilmente, reunir un gran ejército y librar contra mí una guerra tan feroz como la que su madre había librado en España. Recordemos que Catalina era hija de Isabel de Castilla, e Isabel de Castilla había conseguido su trono fajándose los pantalones, levantando un ejército y combatiendo a sus enemigos. Entonces eso mismo temía Enrique y finalmente pues Catalina tenía el apoyo popular. Pero Catalina no es su madre y sobre todo se niega rotundamente a llevar la guerra al país que la ha acogido. El alejamiento madre e hija lo único que consiguió es que ambas se unieran más, hicieran un frente común
para decididamente enfrentar a sus enemigos y defender sus derechos. Al fin, pues, Wolsey fracasa en sus negociaciones, en todo lo que intenta hacer para conseguir la anulación. Y en 1531, de plano, el Papa amenaza con la excomunión a Enrique si se le ocurre casarse con Ana Bolena. Bueno, pues el rey, influido por Ana, despide a Wolsey, le quita el puesto, incluso hasta lo manda a arrestar y lo iban a llevar a la Torre de Londres, pero él muere antes de ser arrestado. Pero bueno, finalmente lo destituye y de esta manera Ana se venga de que Wolsey le haya frustrado sus amores. Después de esto, Ana decide actuar, o sea, como ve que no está progresando esto de la anulación, ella decide actuar. Recordemos que ella había conocido y simpatizado con las ideas protestantes en Francia. De hecho, tan había simpatizado que ella misma tenía ciertas prácticas que proponía la Iglesia protestante que estaban prohibidísimas en la Iglesia católica, como por ejemplo estudiar la Biblia. La Biblia tenía que ser estudiada, no debía ser estudiada por la gente común, sino interpretada a través de del clero. Por eso la Biblia tenía que estar en latín y Ana apoyaba la edición de Biblias en la lengua inglesa, algo que estaba prohibido en Inglaterra incluso, y llegó también a influir en Enrique para que en las diócesis inglesas pusieran obispos con ideas reformistas. Entonces, pues Ana andaba metida en esto de la reforma protestante y como se da cuenta de que la autorización del Papa nunca va a llegar, decide convencer a Enrique de desautorizar al Papa, de plano de no obedecerlo, de no reconocer su autoridad. Y bueno, para eso pues es necesario que rompa con la Iglesia y por ello le acerca ciertas lecturas que hablan en contra del Papa y concretamente una obra que se llama La obediencia de un hombre cristiano y cómo deberían gobernar los dirigentes cristianos, de William Tyndale, en donde este autor sostiene que el Papa no tiene ninguna autoridad en la Iglesia inglesa, que la única autoridad la tiene el rey. El rey debe ser el único que dirija la fe de sus súbditos. A Enrique le fascina la obra, le acaba de proporcionar a Ana pues ahora sí que la justificación ideológica para desconocer la autoridad del Papa, y entonces encarga a su nuevo Lord Canciller, al que sustituyó a Thomas Wolsey, que va a ser Thomas Cromwell, que lleve adelante este proceso para romper con la Iglesia Católica. Como vemos, mientras la estrella de Catalina cae, la de Ana asciende y vertiginosamente. Primero que nada, Enrique le da el título de marquesa de Pembroke ella era de alguna manera pues una noble de bajo nivel, entonces bueno, para equiparar un poco, subirla de estatus y en un momento dado poder casarse con una marquesa. Igualmente a su padre le asciende de vizconde a conde. Por supuesto, la familia Bolena es súper beneficiada. Hace que Ana ocupe el lugar de Catalina en los eventos públicos como si fuera su reina y le permite habitar los departamentos de Catalina con toda su séquito, los departamentos de Catalina en el Palacio de Greenwich. Finalmente, Enrique y Ana se casan en secreto en 1532 y en una ceremonia pública en enero de 1533. Para entonces, Ana está encinta. Al parecer, después de 5 años de tener al rey en ascuas, sin permitirle que llegue a su lecho, se lo concede cuando ya ve de cerca la posibilidad de casarse con él. Pero el hecho de que esté encinta, pues acelera las cosas. Es necesario apresurarse para que el bebé que va a nacer sea un hijo legítimo del rey. Y entonces, pues hay que anular el matrimonio con Catalina lo antes posible, de preferencia antes de la coronación de Ana, que se va a dar en junio de ese año 1533. Para esto el Papa, al ver que Enrique está casado con 2 mujeres, porque eso es lo que está sucediendo, está casado con 2 mujeres, por bígamo lo excomulga. Pero pues a Enrique ya eso le importa bastante poco. Y encarga al arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, que resuelva el asunto de la anulación del matrimonio con Catalina. Cranmer convoca a un tribunal en Dunstable
tribunal que cita a Catalina para que comparezca, ella no se presenta y finalmente el tribunal decide y resuelve disolver el matrimonio el 23 de mayo de 1533 para que el 1 de junio, que así fue, Ana Bolena se corone reina de Inglaterra. Bueno, pues el 7 de septiembre de 1533, Ana Bolena da a luz, pero no es el varón que Enrique espera, es una niña, Isabel. Sin embargo, pues Isabel es declarada princesa de Gales, es nombrada princesa de Gales, o sea, heredera al trono de su padre, y con ello obligan a María, la hija de Catalina, a que renuncie a ese título y renuncia a ser nombrada incluso princesa, porque se convierte en una hija ilegítima, justo lo que Catalina tanto temía, y solo va a ser el tratamiento que se le va a dar es el de dama, Lady María. Para doblegar a María, porque María para esto en todo este tiempo se niega rotundamente a aceptar más reina de Inglaterra que su madre y está totalmente dispuesta a defender no solo su posición, sino su religión, que es una mujer muy religiosa como lo es su madre, muy católica. Para doblegarla, Ana la nombra dama de compañía de su pequeña hija Isabel. Ordena que cada vez que la Lady María se niegue a obedecer y a decir que ella es la princesa, sea castigada. Bueno, esto solo demuestra que Ana se sentía muy insegura todavía en el trono y que temía, pues, en un momento dado que Catalina aún viviera y que María pudiera ser nombrada, pudiera recuperar su legitimidad como reina. Incluso llegó a decir de María, ella es mi muerte, yo soy la suya. Para conseguir sus objetivos, porque bueno, finalmente Enrique se da cuenta de que puede actuar y hacer lo que quiera, desconociendo la autoridad del Papa, pues entonces ya da el paso definitivo y rompe con Roma el 23 de marzo de 1534, consiguiendo además que el Parlamento inglés lo nombre a él jefe supremo de la nueva iglesia inglesa, la iglesia anglicana. Esto pues imagínense lo que significó para el pueblo, que se les impusiera una nueva religión, que rechazaran, que se les prohibiera para practicar el culto tradicional que conocían. Bueno, pues esto conllevó, por tanto, sangrientos conflictos que duraron pues muchos siglos. Por eso decimos que prácticamente esta decisión de Enrique cambió la historia de Inglaterra. Ahora bien, el mismo día que desconoce al Papa y inaugura la nueva iglesia, la iglesia anglicana, se emite un acta de sucesión que se llama acta de sucesión. En ella se obliga a los nobles y a los obispos, a los miembros del alto clero, a prestar juramento a Ana como reina única de Inglaterra, como la reina de Inglaterra, y a sus hijos como los herederos al trono. Además, se impone un castigo, se emite la prohibición de hablar mal de los reyes bajo castigo, que ese castigo al poco tiempo va a ser pena de muerte. Al año siguiente se obliga además a todos a renunciar a la obediencia al Papa. Bueno, pues con una nueva iglesia y una nueva reina, Catalina y sus partidarios pues corren peligro. De hecho, Thomas Cromwell, el Lord Canciller, impone mano dura para imponer la nueva religión, especialmente entre los partidarios de Catalina que están dentro del Parlamento, están en la corte, están entre los obispos, y entonces los presiona, soborna, los arresta y los ejecuta. Y entre los ejecutados va a estar Tomás Moro, humanista, filósofo, un pensador que había sido Lord Canciller de Enrique y uno de sus más grandes amigos, uno de sus amigos personales. Bueno, pues es decapitado. Catalina, por su parte, que ya está para esto desterrada muy lejos de la corte y además en condiciones pues de prisión, teme por su vida y empieza a tomar medidas. Por ejemplo, no ingiere un solo alimento que no provenga de las manos de sus sirvientes más confiables, porque teme ser envenenada, y se encierra en sus habitaciones. En realidad no tenía por qué temer porque Carlos V estaba detrás, al menos la amenaza de que Carlos V iba a actuar en favor de ella y de su hija,
pues ata las manos de Enrique y de sus gentes. Y es que efectivamente hay rumores de que Carlos em, planea apoyar un conflicto armado interno contra Enrique en favor de su prima y de su tía. Incluso corren rumores, se habla, de que va a haber una alianza entre Carlos V y Francisco I, su peor enemigo, el francés, para invadir Inglaterra y destituir a Enrique. Este temor hace que Enrique trate de acercarse a Francia, trate de hacer una alianza con Francia que pretende sellar con el matrimonio del heredero al trono francés, el delfín, el dauphin, matrimoniándolo con su hija Isabel. Ana confía en que van a conseguirlo porque ella tiene amigos en la corte francesa y bueno, confía en que esos amigos hablarán a favor de ella y de esta pretendida alianza. Pero la respuesta de Francisco los deja fríos. Francisco acepta que se case su heredero al trono, pero con María, la hija de Catalina, no con Isabel. Esto prueba que en realidad Ana no tenía apoyos en el exterior. Pero bueno, tristemente tampoco Catalina, porque si Enrique VIII consiguió anular su matrimonio, consiguió casarse con Ana, elevarla al trono y cambiar incluso la iglesia, fue porque Carlos V y Francisco I no movieron un solo dedo ni para apoyar una rebelión interna, ni para invadir Inglaterra. Lo único que hizo Carlos fue recriminarle, protestar por el trato que se le estaba dando a su tía y a su prima, pues esto Catalina no se lo va a perdonar, lo va a recriminar, le va a recriminar esto, pero en fin, Catalina no tiene ya el apoyo que ella esperaba, tampoco lo tiene Ana, pero Ana tampoco lo tiene internamente, al menos no por parte del pueblo que todavía ama a Catalina y además está muy molesto porque le quieren cambiar la religión y culpan a Ana Bolena por ello. Pero Ana sí tiene seguidores entre los reformistas y tiene seguidores entre los miembros de la clase intelectual. Ana va a marcar su periodo como reina con una corte fastuosa, elegante, extravagante, en donde se suceden las fiestas, los bailes, las diversiones, pero está bien consciente de que su situación no es segura y que tiene que afianzarla dándole al rey un hijo varón. Darle al rey un hijo varón implicaría pues que a lo mejor una señal divina de que Dios está con ella, de que Dios aprueba todo lo que han hecho para que ella sea reina de Inglaterra. Pero la misma maldición que persiguió a Catalina se ensañará con Ana. Entre 1534 y 1535 va a tener 2 abortos espontáneos. 1536 fue un mal año para las reinas de Inglaterra. Catalina muere el 7 de enero, muy probablemente de un cáncer de corazón. Horas antes había escrito a Enrique una carta en donde lo llamaba mi querido señor, rey y esposo. Y en ella le dice que le perdona todo lo que le ha hecho y que ruega porque Dios lo perdone. Por lo visto, Enrique no estaba muy preocupado por el perdón divino, porque se dedicó a celebrar la muerte de su esposa, de su ex esposa, junto con su nueva esposa, Ana. Ana es ahora sin discusión la única reina de Inglaterra, pero sabe que esto la debilita más que fortalecerla si no le da un hijo varón a Enrique y pronto. No se sabe si el matrimonio entre Enrique y Ana ya hacía aguas para 1536, que es este año. Se habían casado desde 1533. Era un matrimonio muy diferente al de Catalina, que había transcurrido pues tranquilo, porque así era la reina, sosegado. Este era un matrimonio muy pasional, porque pasional era la reina, porque era muy temperamental. Y entonces, bueno, pues había peleas, había pasión amorosa, había de todo. Parece posible que para este momento esas características de Ana, ese carácter tan fuerte, ese temperamento, esos rasgos que le habían atraído en la amante, en la esposa, le resultaban exasperantes porque él quería una mujer devota, sumisa, que no le llevara la contra. Eso era lo que él quería.
Además, le molesta que Ana se meta en política. Muy probablemente fue también otro de las causas de su disgusto. Y es que Ana se entromete porque Enrique, cuando muere Catalina, da un giro en su política exterior para acercarse a Carlos V. Ya no hay, ya no hay motivo para que Carlos y él se confronten, porque Catalina ya murió, y entonces trata de hacer una alianza con Carlos. Su política empieza a ser una política pro-española. Ana es francófila. Ana está con Francia a muerte y entonces pues trata de influir en Enrique, que por cierto también Thomas Cromwell está con Enrique en su política prohispana, y trata de influir en él y esto probablemente también molestó al rey. Bueno, pues a pesar de las nubes negras que ensombrecían el matrimonio, a principios de 1536, Ana se siente empoderada, se siente feliz y empoderada porque nuevamente está encinta. Sin embargo, el 29 de enero, fíjense, el mismo día de los funerales de Catalina, Ana da a luz a un hijo prematuro que es varón. Ella le va a echar la culpa a que 5 días antes le habían dado la noticia de que Enrique había sufrido un accidente durante una justa. Como fuera, le cayó como lápida el comentario de Enrique, porque Enrique lo único que dijo fue: veo que Dios no me dará hijos varones. Y después comentó con algunos de sus cortesanos que se había dejado seducir con sortilegios para casarse con Ana. O sea, Ana está cayendo de su gracia claramente. Bueno, otra señal, y quizá la más evidente de que Ana había caído del favor del rey, es que se había encaprichado con una de sus damas de compañía, Jane Seymour o Juana Seymour, que por cierto era totalmente diferente a Ana. En primer lugar, físicamente era muy del tipo anglosajón, o sea, era muy pálida, era rubia, con ojos claros, pero además era una mujer pusilánime, dócil, sumisa y hasta medio iletrada. O sea, el modelo ideal de mujer tradicional. Eso era Jane Seymour. El único parecido que tenía con Ana era su táctica para conquistar a Enrique, porque evadió el cortejo de Enrique y se negó a yacer en su cama si no era después de casarse con ella. Piensen que era muy común que los reyes tuvieran amantes y que las reinas solían reaccionar volteando hacia otro lado, mirando hacia otro lado, haciendo como que no era con ellas. De esa manera, pues conservaban su dignidad como reinas. Eso había hecho Catalina, pero Ana no. Y no solo por su carácter impetuoso y pasional, sino también porque Ana no tenía una dinastía real detrás de ella que la protegiera, no tenía una familia poderosa que la acogiera y que incluso pudiera amenazar al rey con invadir su reino si no trataba bien a su mujer. No contaba con ello, todo lo que tenía Ana se lo debía al amor del rey, y si perdía el amor del rey, lo perdía todo. Entonces, pues evidentemente reaccionó protestando, suplicando y haciéndole escenas de celos, lo cual, pues, por supuesto, Enrique, pues menos le gustó. Claramente la influencia de los Bolena se estaba perdiendo a favor de los Seymour, porque para esto Enrique traslada a la corte a a Jane Seymour, con todo y su familia, y los empieza a beneficiar, les empieza a dar prebendas y la empieza a ella a cortejar públicamente. Y bueno, pues los Seymour se van al cielo mientras los Bolena están cayendo. Esta familia comienza a hacer alianzas con los enemigos de Ana, los que eran pro-españoles, entre los que está Thomas Cromwell. La balanza se está inclinando pues por esta familia, por la familia de Jane Seymour, y eso es claro en la política de Enrique. En primer lugar, el acercamiento que tiene con Carlos V, las distensiones, porque distiende las tensiones que había con el Vaticano, comienzan a ser más flexibles los tratos con el Vaticano, y empieza a darse un giro menos reformista a la religión recién inaugurada en Inglaterra, empieza a adoptar algunas características tradicionales del catolicismo. Ana identifica a Cromwell como el autor de todo esto, al Lord Canciller Thomas Cromwell. Él había impulsado, era un reformista y había impulsado la religión que Ana defendía,
pero últimamente habían tenido sus diferencias sobre cómo implementarla en Inglaterra. Así que, bueno, en pocas palabras, para Ana el enemigo a vencer era Cromwell y volverse a ganar a Enrique pasaba por deshacerse del Lord Canciller. Y entonces se dispone con el carácter que la caracteriza a enfrentarse al Thomas Cromwell. Primero lo hace verbalmente en un sermón, el sermón que se da el domingo de resurrección, corría a cargo del limosnero de la reina, o sea, del clérigo más cercano a la reina, que era John Skip, que instruido por esta, agrega durante el sermón una historia de la Biblia, la historia de la reina Esther, que es una mujer de origen hebreo, casada con un poderoso rey, el rey Asuero, y este rey, por malos manejos, por malos consejos de su ministro, que se llamaba Hamán, decide acabar con el pueblo hebreo. Y Esther salva a su pueblo pidiéndole al rey que no le haga caso a ese malvado ministro, ¿no? Que desoiga, que no escuche los consejos de tal malvado ministro. Obviamente será una pedrada para Thomas Cromwell, que era el ministro malvado. Bueno, pues este ataque verbal le seguirá pues un ataque directo. Poco después, en una reunión, durante una reunión que concerta el mismísimo Cromwell entre el rey y el embajador español, en donde el embajador español le va a someter al rey una serie de condiciones para poder llegar a una alianza con el emperador con el emperador Carlos V, Enrique termina la reunión estallando en improperios contra el mismísimo Carlos V. Este muchacho Cromwell ve detrás de ese boicot la mano de Ana. Se ve que Ana influyó para que no se llegara a nada en esa reunión. Y Cromwell sabe que Ana estuvo detrás de la destitución de su antecesor, del anterior canciller, de Wolsey, y no está dispuesto a esperar a que Ana corte su cabeza. Entonces se dispone a adelantársele y a destronarla a ella. Sabe perfectamente que en la cabecita de Enrique ya está la idea de cómo divorciarse de su mujer, de su segunda esposa, para concebir un hijo con Jane Seymour. Lo sabe. Entonces lo único que hace es darle el empujoncito, ayudarlo para que esto sea efectivo. Para ello, pues aprovecha un rasgo de Ana que la pierde, su frivolidad y su afición a los devaneos que gustaba de mostrarle a algunos de los cortesanos del rey dentro del ritual del amor cortés que estaba muy de moda en Europa. Vamos a decir que dentro de las reglas del amor cortés se valía coquetear inocentemente. Los cortesanos del señor, en este caso el rey, podían coquetear inocentemente con la reina, con la dama del señor. Bueno, pues Cromwell va a aprovechar estos devaneos para acusar a Ana por poner en entredicho su conducta sexual y su fidelidad a su marido, su fidelidad al rey. Y Ana cae redondita. El problema fue que justo en la primavera de 1536, Ana coquetea con uno de estos caballeros, con un asistente personal del rey llamado Henry Norris. Y en medio de estos coqueteos lo acusa de fantasear con ella y se va de la lengua cuando le dice que si algo le sucediera al soberano, seguramente trataría de poseerla. Inmediatamente, Norris se pone lívido y lo niega porque sabe perfectamente que desear o sugerir la muerte del rey se paga con la cabeza. O sea, es ejecución segura. Y Ana se da cuenta de su indiscreción, se da cuenta que metió la pata y entonces sabe que le van a ir con el chisme al rey y acude a él desesperada, llevando incluso a la pequeña Isabel en brazos para conmoverlo y tratar de explicarle que no era lo que él cree. El rey, por supuesto, no le conviene doblegarse, no le conviene aceptar esas disculpas, sino tomarse muy en serio el comentario de Ana. Y entonces Cromwell puede dar el siguiente paso. El 30 de abril de ese año 1536, un músico de la corte llamado Mark Smeaton es arrestado
y bajo tortura, o al menos bajo amenaza de tortura, confiesa que yació 3 veces con la reina, en 3 ocasiones. Eso, pues, desata todo lo demás. Al día siguiente, el 1 de mayo, arrestan a este pobre hombre, a Sir Henry Norris, que había estado coqueteando con la reina, a Sir William Brereton y a Sir Francis Weston. Este último había estado flirteando con una de las damas de la reina, pero afirmando que en realidad amaba a otra. Cuando Ana lo presionó para que dijera a cuál de las otras damas amaba, él contestó: a vos. Mala, mala respuesta, porque se fue también a prisión por esa respuesta. Igualmente, arrestan uno de sus enamorados del pasado, el poeta Thomas Wyatt, y sorprendentemente a Jorge Bolena, el hermano de Ana, que lo van a acusar de incesto. Al día siguiente, 2 de mayo, Ana Bolena es arrestada y llevada a la Torre de Londres. El 12 de ese mismo mes, enjuician y condenan a los supuestos amantes, que son de origen plebeyo, es decir, estos caballeros, o sea, a todos menos a Jorge Bolena, que tenía un estatus superior, y los condenan a muerte, pero fíjense bien cómo. Los condenan a ser ahorcados. Antes de morir, que ser descolgados y destripados para que en su agonía vean cómo el verdugo quema sus intestinos para finalmente descuartizarlos. Pero bueno, el rey magnánimo cambia la condena para que estos hombres sean simplemente decapitados. El 15 de mayo, Ana y Jorge tienen su juicio, pero por separado. Es un juicio con puros nobles, pura gente como ellos, que es presidido por su tío, el duque de Norfolk. En su juicio, Ana se declara inocente y desarma uno por uno todos los argumentos en su contra, pero es inútil porque finalmente esto es una simulación. Ya estaba condenada de antemano y será su tío quien lea la condena. Es condenada a ser quemada o a ser decapitada. Eso lo va a decidir el marido agraviado, o sea, el rey. Y el rey, nuevamente magnánimo, decide que sea decapitada y que sea decapitada con espada, porque la decapitación con espada era mucho más efectiva para separar la cabeza del cuerpo de lo que era con el hacha. Con el hacha había muchas imprecisiones y no quiero platicar más, imagínense cuando les fallaba el hachazo. Entonces, bueno, le da a Ana esa posibilidad. 2 días después de que la condenan, ejecutan a los 5 famosos amantes y el 19 de mayo Ana sube al cadalso. Sus últimos minutos los vive con la dignidad de una reina. Totalmente vestida de negro, sus últimas palabras las dedica a alabar al rey Enrique. Y bueno, debemos decir que esto más le valía hacerlo, porque si no, el rey se hubiera vengado en su familia, entonces pues tenía que hacerlo. Pero bueno, dedica sus últimas palabras para alabar a Enrique y para aceptar su destino. Pero ojo, jamás su culpabilidad. Nunca aceptó su culpabilidad. Lo dicho. 1536 fue un mal año para las reinas de Inglaterra. Ana sobrevivió 132 días a su rival, Catalina. Catalina de Aragón y Ana Bolena fueron 2 mujeres que buscaron el poder y que trataron de vivir la libertad que este poder podía brindarles, solo para darse cuenta de que esa libertad tenía límites. Los límites marcados por la voluntad de un rey caprichoso y cruel. De orígenes y caracteres muy distintos, acérrimas rivales, pero a la vez similares por su irreductible voluntad de conducir sus propios destinos, el final de estas reinas solo demostró que en los albores de la edad moderna, las mujeres seguían siendo terriblemente vulnerables a un mundo regido por los hombres. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Y recuerden que en nuestro Instagram promocionamos los cursos que damos en línea. Muchas gracias.
Se me fue la palabra. Decapitado. Ser simplemente. Chácale. Pero además ustedes así como. Sí, mátalo. Sí, sí. Nuestro patrocinador es Nutella. Quería decir que Nuena quiere que diga que cursos, de los cursos, pero eso no me sale. Ya. A ver, vamos a hacer un corte. Okay. Decapitado, sí. Decapitado. Lo siento. No, no. Bueno, ahí va.